Regresamos al Noticero, ingresamos también en la segunda hora del Noti a las 12:02 en Argentina de este viernes 6 de enero del año 2023 y nos vamos a ir hacia el pasado, pero no hacia el 2022, no hacia un poquito más atrás, muchísimo, muchísimo más atrás en el tiempo porque tenemos del otro lado conectado a Pablo Pasos. Es investigador del CONICET y director del Instituto de Asuntos Andinos y nos va a contar este curioso, a nosotros nos gusta acá en el Noti, ya tuvimos un par de oportunidades anteriores hablando de dinosaurios y cosas lindas que nos gustan, así que justamente lo tenemos del otro lado a Pablo, lo saludamos, mi nombre es Diego González y ya quiero saber qué es este hallazgo de patinadas de dinosaurios de 130 millones de años de antigüedad. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué es? En realidad, a ver, huellas de dinosaurios estás acostumbrado a escuchar que se encuentran en muchísimos lugares y obviamente llaman la atención a veces por su tamaño, a veces porque, digamos, el registro aparece en algún lugar donde no era esperado encontrarlas. Pero en este caso la particularidad que tienen es que indican que esos dinosaurios en el momento de estar caminando se resbalaron porque había una superficie que era resbaladiza. Y lo interesante no es solamente el hallazgo de las huellas, sino el entendimiento, la explicación de por qué esa superficie era resbaladiza, que es algo que no se da habitualmente y que de la misma manera que uno lo puede analizar para huellas de dinosaurios, también lo podríamos pensar en nuestro propio caminar. Nosotros podemos caminar en determinados lugares, pero solamente nos vamos a patinar ante determinadas condiciones. Entonces eso es lo interesante, digamos, de esto. Bueno, curioso. Y además también tiene que ver, imagino, y esto por ahí desmentime si le pifié horrible, digo, pero también hasta del comportamiento ante esta situación del animal. Mirá, a lo mejor no tanto, porque en realidad vos pensás que, los movimientos que uno hace y que cualquier animal hace en el momento digamos, de estar en una situación que es anómala, como estar resbalando, son movimientos atípicos. Entonces, eso es precisamente una dificultad, porque si vos tenés que analizar huellas de dinosaurios que están normalmente preservadas, podés sacar un montón de información acerca del productor, etcétera, que en este caso son aberrantes, porque la morfología hace que esté una para un lado, otra para el otro, porque el animal no estaba en las condiciones, entre comillas, normales de estar desplazándose. Bueno, justamente, ¿esto qué investigación puede despertar? ¿Qué curiosidades también para seguir avanzando desde lo científico? Porque imagino que esto abre la puerta ahora a futuros análisis, ¿o no? Mira, a ver, nuestro grupo de trabajo hace rato que venimos integrando, de hecho dentro del Instituto de Estudios Andinos integramos un grupo que se llama Grupo de Investigación en Ignología y Sustrato, es decir, lo que tratamos de registrar es la relación que hay entre el registro de huellas, tanto de vertebrados como de invertebrados, y qué pasaba con el sustrato en el cual quedaron preservadas. Y una de las cosas que venimos trabajando hace bastante tiempo es cómo influye el desarrollo de matas de microbios que se generan en los últimos menos de 2 centímetros de los sedimentos y en la propia superficie al momento de preservar huellas o de permitir que se registren de una manera que a lo mejor no es la que vos encontrarías habitualmente. O sea que esto viene en una línea de trabajo que el grupo tiene. Lo que pasa es que habitualmente lo veníamos desarrollando con mayor detalle en lo que tenía que ver con huellas de invertebrados. El pensarlas en vertebrados es algo que empezamos a hacer hace un par de años. O sea que a nosotros en realidad es una continuidad de algo que venimos trabajando, pero para gente que, digamos, que a lo mejor decide a futuro trabajar en huellas, está como acostumbrada a ir a buscarlas a determinados lugares donde la morfología que espera encontrar es la que aparece en los libros, y esto es lo que te abre la cabeza a decir, guarda, porque las podés encontrar en lugares muy cercanas al mar, como en este caso en una planicie de marea, las podés encontrar relacionadas con matas microbianas, o sea, no necesariamente es el arquetipo de lo que vos podés ver en un libro de huellas. Bien, para hablar justamente de la ubicación, esto fue localizado en Cerro Rayoso, en la provincia de Neuquén, si estoy en lo cierto. Exactamente, sí. En una unidad que se llama Formación Agrio, que es del Cretácico inferior.
donde yo particularmente, que soy el más viejo del grupo, venía trabajando desde el año 2006-2007 y ya había encontrado huellas de dinosaurios terópodos carnívoros, publicadas en el 2012. Después la tercera autora hizo su tesis doctoral en huellas de cangrejos cacerola, que son esos cangrejos que tienen esa colita que se ven mucho en la costa de Estados Unidos y de Sudáfrica, y nunca se habían registrado en el Cretácico de Sudamérica. Y bueno, no encontramos, digamos, los restos de los cangrejos, pero encontramos las huellas que indiscutiblemente son producidas por esos cangrejos. O sea que venimos trabajando en esa unidad hace bastante tiempo, y precisamente una de las satisfacciones que nos produce es que si vos esperabas encontrar los fósiles corpóreos, es decir, los restos fósiles, la unidad tiene esencialmente registros de cosas marinas, y muchas de todas estas cosas que están apareciendo son, digamos, registros fosilíferos, comillas, continentales, y que no tienen su contraparte en huesos. Entonces, vos mirás el registro fósil de, por ejemplo, de dinosaurios, y Agrio te aparece como una unidad que no tiene registros de huesos, y sin embargo sabemos que los dinosaurios estaban porque están sus huellas. Entonces, esto también abre esta situación, ¿no? Que no necesariamente buscar huesos es la única manera de encontrar una evidencia de una determinada fauna, o de, digamos, esencialmente, ¿no? Pero también podrían haber cosas que tengan que ver con flora. Y esto en la unidad esta, la formación Agrio, es un prototipo de eso que te estoy diciendo. Bien, a raíz de esto que estás contando, bueno, justamente vos dijiste como que sos el más viejito del equipo, te hago una pregunta que se desprende en dos. Sería, una es, ¿cómo es el inicio de una investigación? ¿Cómo eligen un lugar? Si hay una hipótesis plantada, ¿cómo se inicia el camino hasta ese posible hallazgo? Y de ahí se desprende otra pregunta, si es alguna vez también te pasó o conoces alguna historia que hayan ido a investigar con una hipótesis, van hacia ese lugar y después no encuentran nada. ¿Cómo son esos procedimientos? Bueno, a ver, yo te voy a hablar como geólogo que hace una disciplina que es la ignología, que es como la interacción entre la paleontología tradicional y la geología. O sea, estoy ahí en el medio cuando trabajo en estos temas. Entonces, yo no necesariamente voy al campo porque no me dedico a la búsqueda de huellas. O sea, yo no hago el trabajo de un paleontólogo tradicional que sale de campaña a buscar huesos o a buscar huellas. Yo voy a estudiar geológicamente las características del ambiente. O sea, cuando digo ambiente quiero decir, eso era una zona donde había médanos, donde había una costa, donde había ríos. O sea, yo a través de la información que saco de las rocas puedo reconstruir el ambiente que había hace 100 y pico de millones de años atrás. Entonces, en realidad, a ver, buscando la interpretación del ambiente, me encuentro con los registros que te estoy hablando, pero no particularmente porque yo los haya ido a buscar. Claro. Puede ser que una vez que yo encontré algo en algún lugar que apareció en una determinadas características rocosas, yo busque la repetición de esas características rocosas para ver si tienen lo mismo. Pero yo personalmente te diría que todos los hallazgos que hice en todas mis carreras, nunca jamás fui a buscar nada. Bien, bueno, tenemos ahí una pregunta que llega, a ver, porque cada vez que hablamos de estos temas hay gente del otro lado que despierta mucho interés, suelen ser temas atractivos, lástima que no están tan en agenda, no suele ser tan habitual conversar de estos temas. Y una de las preguntas dice, ¿cómo reconocen una patinada o una huella? Y bueno, también otra pregunta dice, ¿cómo se preserva en el tiempo y qué dimensiones tienen? Vamos por partes entonces. Sí. En realidad, cuando vos ves la mayoría de los trabajos publicados y los libros en general de huellas, es como que mostramos siempre lo más lindo, ¿no? O sea, las que son como más perfectas. Eso hace, y además, animales que se desplazaron en condiciones, entre comillas, de una cierta estabilidad. Entonces, en general tienen una morfología que responde a las características habituales que uno espera para determinado grupo de animales. Bueno, cuando hay una patinada, y esto lo podemos analizar en nuestro propio comportamiento, pensemos cuando nos patinamos nosotros al lado de una pileta, cuando nos metemos en un lugar donde hay alguna superficie resbaladiza, la huella que nosotros mismos dejamos es una huella anómala. Nosotros no caminamos de esa manera, ni el tamaño de la huella es exactamente el tamaño de nuestro pie. O se estira y se alarga hacia adelante, o se desplaza de costado. Con lo cual, si vos tuvieras que interpretar quién la produjo, difícilmente digas que la produjo el animal que estás pensando que la podía haber producido, porque es aberrante en su morfología. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que las características que tienen, en este caso, es una relación entre el ancho y el largo
que es absolutamente inesperada, digamos. Tienen un largo de 40 y pico de centímetros con un ancho de aproximadamente 18 centímetros y parece como el desplazamiento de un pie a lo largo, digamos, algo impensado completamente para el Cretácico. Entonces, claramente estamos viendo algo que no es normal. Ahora, está bien, son huellas raras que vos en ese momento, pensá que yo estas huellas las encontré en el 2010, me llamaron mucho la atención, no tenía ni la menor idea de qué se trataba, las publiqué en un congreso, digamos, las di a conocer, porque los congresos siempre son para dar a conocer cosas, el trabajo concreto es lo que vos ves publicado finalmente, en un congreso internacional de ignología en Canadá en el 2012, y ahí recibí un feedback de una serie de cosas que tenían que ver con este tipo de cosas, y después tardamos todos estos años. Primero por dos razones, porque para entender por qué eran anómalas había que entender qué le estaba pasando a lo que era el sedimento en ese momento, que hoy es roca. Y eso implicó otra campaña, sacar muestras, analizar con microscopio electrónico, ver si realmente había bacterias, si las bacterias estaban modificadas en su disposición en la zona donde no había pisadas o en la zona donde estaban las pisadas. ¿Qué pasa con las rebarbas que tienen las huellas? Deberían estar revueltas. Entonces, todo eso implicó todo un trabajo de microscopía que habitualmente, si vos querés hacer un estudio de huellas, no te metés con ese tema. Entonces, esa es otra parte que también hay que tenerla en cuenta. Y finalmente, digamos, la integración de por qué estaban ahí, qué características tenía esa zona de la cuenca neuquina hace 130 millones de años, coincide con las interpretaciones previas, uno esperaba encontrar esto o podría haber encontrado esto, o sea, implica todo un análisis que ahí sí es mucho más geológico y sedimentológico en particular, que es la disciplina que yo más manejo, que la disciplina paleontología per se, ¿no? Sí, es un trabajo que para anunciar esto lleva décadas. Mirá, en el 2010 no había programas de fotogrametría. La fotogrametría es lo que te permite a vos hacer como un mapeo de una superficie y reconocer diferencias de relieve que tienen menos de 1 centímetro, 2 centímetros. Por lo tanto, hay huellas que cuando vos ves en el campo, por el color homogéneo que tiene, se te pasan por alto, porque vos ves toda una cosa del mismo color y te das cuenta que hay cosas que se entrecruzan, pero cuando haces el mapa, a partir de la fotogrametría, podés reconocer muy bien dónde están, inclusive podés reconocer huellas que no te diste cuenta que estaban en el campo. Y bueno, ese software es algo que ha evolucionado mucho en los últimos 8 o 10 años. Entonces también hay algo que quizás fue una buena idea dejarlas de lado y estudiarlas después, porque todo el complemento de información que permite estudiarlas es algo que aparece ahora, digamos, y que no estaba en ese momento. Al margen de esto, digamos, hay algo que sí es interesante con respecto a lo que vos me preguntaste antes. A mí me interesa como, digamos, romper con esos mitos, viste, del científico, no sé, digamos, la verdad que no me interesa nada eso. Te voy a decir absolutamente la verdad. En ese momento estaba haciendo el doctorado Diana, que es la tercera autora, de estudio de estos cangrejos cacerola a partir de sus huellas, y en una cosa que yo había interpretado como un canal de marea. Punto. Ella estaba trabajando en un lugar y como caballero que soy, cuando tuve que hacer mis necesidades, me corrí a otro lugar y ahí encontré las huellas. Es increíble. Entonces, fueron absolutamente random. Yo podría haber ido para otro lado y no las hubiera visto nunca, porque además está lleno de arbustos y de cosas, y esa superficie sí está expuesta, porque precisamente es tan resistente por las matas microbianas que hasta cuesta que las plantas puedan, digamos, entrar en la roca, cosa que en otra situación no hubiera ocurrido. Pero la verdad es que me pasó muchas veces que los hallazgos son absolutamente fortuitos. Muy bien, y para finalizar, no te quiero robar más minutos, ¿qué es lo que se viene en tu trabajo en particular? Si hay algo ya desarrollado o justamente lo que puede haber despertado este descubrimiento también que están planificando a futuro. Mira, tenemos identificado otros lugares en la formación agrio, en otras condiciones inclusive, que no tienen que ver, por ejemplo, con esto de las matas microbianas, donde el dinosaurio está caminando y prácticamente se hundió. O sea, las huellas tienen una profundidad como de 30 centímetros y te das cuenta que el pobre bicho estaba haciendo lo que podía para poder seguir caminando. Bueno, pero además en unos sedimentos que son pura y exclusivamente marinos, con lo cual
caminaron en un tiempito antes de que eso, por el tipo de sedimento que tiene un endurecimiento muy rápido. La ventana para la formación de esas huellas es muy pequeña. Eso es una cosa a futuro inmediato, para decirlo de alguna manera. Y también tenemos en otro lugar huellas preservadas en médanos fósiles, que la preservación en un ambiente eólico, un ambiente de médanos, pensá que caminás en los médanos y vos podés desplazar la arena, todo lo que quieras, pero el potencial de preservación de lo que vos generás es mínimo, y además en cuanto empieza a soplar viento de nuevo, eso prácticamente lo perdés. Entonces, también la pregunta es, si no hay matas microbianas, ¿qué es lo que hace que se preserven esas huellas en un ambiente de médanos? Entonces, tenemos como distintos focos, también interactuando como grupo, pero no necesariamente en estas condiciones de ambiente de mareas como están estas huellas, en otros ambientes y en otras condiciones. Muy bien. Pablo, cuando haya más novedades de estos temas, te esperamos acá en el noticiero. Nos encantan. Bueno, a la gente le interesa siempre mucho todo lo que tiene que ver fundamentalmente con los dinosaurios. Tienen, más allá de lo que vos decís, tienen muy buena prensa. Cuesta mucho que entren noticias de otros grupos fósiles, pero los dinosaurios siempre son... a los chicos les llama demasiado la atención, así que siempre llama Y acá, a y las acá los notas. grandes también, te digo, del otro lado están expectantes. Bueno, gracias. Así que bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, y desde ya te anticipo que cualquier otra novedad de este tipo, el micrófono estará abierto y el tiempo también será tuyo acá en el noticiero y en Punto Cero. Dale, te agradezco mucho. Bueno, Estén bien. muy bien. Excelente año para Pablo Pasos. Ahí interesante charla, ¿eh? Tuvimos del otro lado al investigador del CONICET, justamente, y director del Instituto de Asuntos Andinos, para conversar sobre este descubrimiento de patinadas de 130 millones de años atrás en Neuquén. Nosotros ahora cambiamos y en lugar de ir hacia atrás, vamos a hablar sobre el futuro inmediato y también el presente. Le vamos a dar la bienvenida a Nahuel Isela para hablar de las novedades en materia de fútbol femenino en Argentina, que bueno, tiene un año muy particular lo que va a pasar en esta temporada, porque si la época de mercado de pases, como suele decirse en el verano, tiene muchos idas y vueltas, bueno, ni te cuento lo que va a pasar este verano en particular con el fútbol femenino y la máxima categoría del fútbol argentino, la primera A, la primera división. El torneo, el IPF sigue siendo el campeonato IPF, ¿no? Sí, campeonato IPF que empieza el 5 de febrero, recordemos, ya el martes que viene se realiza el sorteo, así que ya se va a saber cómo van a ser los enfrentamientos. Pero sí, como dijiste, el mercado de pases está muchísimo más movido que otros años. La verdad que hay algunas movidas que son bastante interesantes. Por ejemplo, Boca, el último campeón, que terminó segundo en la Copa Libertadores, perdió a sus dos figuras más importantes, me parece, en este mercado de pases. Yamila Rodríguez, que se fue al Palmeiras. Una de las mejores del continente por la última Copa Libertadores. Exactamente. Que le va a venir bien también poder ir la competencia ahí en Brasil para lo que va a ser el Mundial, seguramente. Pero que también va a competir contra Boca en la Copa Libertadores que viene. Si sigue en el Palmeiras, que asumimos que sí. Igual hay un par de problemitas en el Palmeiras que vamos a hablar hoy en la cantera más tarde seguramente, porque no nos va a dar el tiempo ahora. Y también se fue Camila Gómez Ares, que lo anunció en Instagram, todavía no se sabe bien, se dice que se va a Chile. Todavía no hay nada confirmado, así que estaremos mirando a qué equipo se va Camila Gómez Ares. En cuanto a altas, Boca trajo en estas semanas a Joana Massagli de Guayurquiza y a Agustina Arias de Platense. Dos muy buenos refuerzos para el próximo semestre. Me imagino que va a tener algunos otros más para lo que queda del mes. Todavía falta, porque también además se perdió a Estefanía Piazza, Dulce Tórtolo, que se fue la arquera suplente de Laurino Oliveros, que se fue a Racing Club, y Bianca Recanati, que se fue a Guayurquiza, pero sí confirmó las renovaciones justamente de su arquera titular, Oliveros,
que un año más acá en Argentina, para la que es la mejor arquera del país, en mi parecer. Su goleadora, otra de sus goleadoras, Andrea Ojeda. Sí, Boca tiene todas goleadoras. De Julieta Cruz, de Estefanía Palomar y de Miriam Mayorga, así que esas son buenas renovaciones. Todavía no se sabe nada de Kishi Núñez, que me imagino que tiene que renovar, porque si perdió a Yamila y pierde a Kishi Núñez también, ahí sí va a ser bastante importante la baja para Boca. Pasamos a otro de los determinados grandes, de los equipos que siempre está disputando los torneos, y vamos a Guayurquiza, que también tuvo muchísimas bajas en lo que va del año. Ariana Álvarez, su arquera, se fue al Tenerife, España. Perdió a Dayana Alanis, a Tamara Hardy, que se fue a Racing Club, a Marina Delgado, Sabrina Artín, que va a estar jugando en Estudiante de Buenos Aires, Mariana Caitán, Catalina Primo, otro también gran baja para el Paraguay, Rocío y Usolino, pero renovó a Camila Bravo por ahora, Daniana Falfán y Danis Mendoza, y la arquera uruguaya Sofía Olivera, y como dijimos, tuvo la alta de Bianca Recanati, se le suma a Gaby Santos, y proveniente de River Plate, salió campeón defensora titular en la Copa Federal en la que salieron campeonas, y Romina Núñez, que viene de jugar en México. Hablando de River, por ahora no se sabe, todavía no hay tantas altas, solamente Milagros Otazú de Racing Club. Ese es un gran refuerzo a mi parecer, pero sí perdió, como dijimos, Gaby Santos, Karen Bénica, Daniela Mereles, que se fue a Estudiante de Buenos Aires, que también se reforzó bastante bien para lo que va del torneo, para lo que será el torneo que viene, Mercedes Pereira, Rocío Montenegro y Maricel González, que se va a jugar a Racing Club. Pero tuvo la firma de contrato de principalmente Martina del Treco, Juliana González, Agustina Vargas y Belén Ledueña, así que bastante bueno que pueda mantener por lo menos a del Treco, que es quizás de las mejores ahí en River. Pasando a otro de los grandes en el masculino, que viene a tener un buen torneo, pero se desarmó bastante ahora, Racing Club, que terminó en la tercera posición. Sí, se fueron muchísimas jugadoras, pero también llegaron muchas jugadoras. Sí, hay un gran recambio acá en Racing, donde fueron Milagros Mena a Lanús, Silvana Alfaro a Universitario de Perú, Paloma Fagiano, que me sorprende, la verdad, Dalila Cáceres, Alana Narváez, que va a jugar en Banfield, que también parece que se está preparando bastante bien para el torneo que viene. Como dijimos, Milagros Otazú, que va a jugar en River, Micaela Adorno y Lina Gómez. Solamente confirmó por ahora la renovación de Rocío Gómez, pero llegaron Rocío Bueno, que vuelve del préstamo de Sassuolo, Cindy Ramírez, después de 8 años en San Lorenzo, Dulce Tórtolo, como dijimos antes, de Boca, Belén Taborda, que viene de jugar en Italia, en el UPC Tabagnaco, Maricel González, de River, y Tamara Hardy de Guay, como hablamos antes. En San Lorenzo, quizás lo más destacado es la llegada de Guadalupe Miño del Porvenir, una muy buena jugadora, pero también perdió a jugadoras como Alicia Bobadilla, la arquera paraguaya, Sí. gran arquera, una de las mejores del campeonato. Brenda Molinas, otra arquera que se va a Banfield. Ludmila Martínez, y bueno, y como hablamos Ramírez previamente, también confirmó la renovación o firma de contrato de varias de sus jugadoras más importantes, así que por lo menos la base la va a poder mantener. Karen Puentes, Carolina Imbrogiano, Sabina Coronel, Giselle Vidal, Brisa Gallo, Luciana Sagmón, Naila Imbachi, Florencia Coronel, Virginia Gómez, Eliana Medina, así que se asegura que va a mantener gran parte del equipo. Vamos a mencionar rápidamente algunos de los equipos que se reforzaron bastante. En este caso tenemos a Lanús, con varias llegadas bastante importantes, como Delfina Belcasese, una delantera muy joven del SAT, que para mí tiene bastante multiposición, juega de delantera, jugó de mediocampista, incluso se llegó a jugar de lateral, si no me equivoco, con el SAT. La arquera suplente de Huracán, Aileen Montiel, Brisa Galeano, de Estudiante de Buenos Aires, Milagros Mena, Sofía Giannini, que vuelve de Argentinos Juniors, Victoria Bedini, que viene de Estudiante de La Plata, Magalí Badilla, es un buen refuerzo, y Camila Chamorro de Claypole, de Sofía Auche, la verdad que se reforzó bastante bien, igual también perdió varias jugadoras importantes, así que me parece que es un buen se estaba armando bien. Otro equipo que se está armando bien es Estudiante de Buenos Aires, con varias jugadoras de Lanús como Florencia Cotrone, Ailean Pucheta, Betiana Sonetti,
con Giovanna Gagliotti del Porvenir, Sabrina Artín de Guayurquiza, Dayana Mereles de River, Selena Chamorra, que viene de Comunicaciones, que recientemente descendido, Melanie Benítez de Platense, Valentina Ahumada de All Boys, Florencia Cotrone de Lanús, y sabiendo que tiene por lo menos a Lorena Benítez también en el mediocampo, la verdad que es bastante bueno cómo se está reforzando Estudiantes de Buenos Aires. Y después todavía recién empezó, pero Banfield también un par de refuerzos que dan que hablar, porque no solo Brendan Molinas, que viene de San Lorenzo, y Aldana Narváez, que viene de Racing Club, que era bastante importante en el equipo. También trajo a Gabriela Valdés del Olimpia de Paraguay. Así que, y todavía esto recién empieza. Esto es un repaso por algunos de los más importantes. Todavía queda bastante por terminar, porque tenemos todavía todo el mes de enero para... Sí, y a ver, a mí me ilusiona que, por ejemplo, equipos como Banfield, como Estudiantes de Caseros, como Lanús, vayan reforzándose, tratando de pelear. Bueno, también Racing me parece que está en una zona intermedia en esto de equipos candidatos. Excursionistas también está ahí metiendo bastante refuerzos en este caso. Pero... Si hay un torneo más parejo, más competitivo, con más equipos, porque competitivo es, pero siempre se quedaba entre Boca, Guayurquiza, ahí River un poquito detrás. Me parece que si se amplía el espectro y tenemos un torneo con muchos más equipos competitivos y peleando una clasificación a certámenes internacionales, al título. De Belgrano, que también mantuvo gran parte de ahora Belgrano también para plantar bandera. También trajo 2 jugadoras como Pilar Casas y Janina Sosa, que si no me equivoco más bien del exterior. Así que va a ser Belgrano, Banfield, Estudiantes de Buenos Aires también tiene un buen equipo ahí. Todos los que vienen ya... va a estar lindo. Va a estar lindo, me parece, este torneo que empieza el 5 de febrero. Ya el viernes que viene tenemos los enfrentamientos. Seguramente estaremos hablando de eso. Si no es acá en el noticiero, será en la cantera. Muy bien. Y hablando de la cantera, ¿qué hay hoy en la cantera? Y todavía toda información del tenis con Agustina. Se está jugando el Challenger en Tigre, si no me equivoco. El Australian Open no comenzó... Empieza la semana que viene, empieza el 15. ¿Atrasó la fecha entonces este año? Nada, bueno, después nos enteraremos con la Agustina. Cantera, escuchan en la cantera a las 19 horas y toda la información que haya del futsal, obviamente, con Julia Yacila. Muy bien, a las 19 horas entonces la cantera deportiva. Nahuel, muchísimas gracias. Yo te tengo que decir que este año, este torneo se va a dar con Sarmiento, porque ya está, los otros equipos que peleaban... ¿sí? Cuidado ahora con San Luis, recientemente ascendido. Una buena mentira. Quizás Talleres también, pero le tendría más miedo a San Luis yo, porque es un equipo que viene prometiendo bastante. Muy bien. Yo esperaba que diga, sí, este año Sarmiento va a ascender a primera, bla, 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 pero no, se ve que no. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a dejar algo para que pienses. No ahora, pero por ahí para la cantera o para conversar fuera de aire, porque ahora se viene el corte. ¿Qué pasa con el masculino que fusiona la C y la D con la idea de D en el fútbol femenino? A ver si tiene relación o no. No es momento ahora, no hay tiempo. Ya quería conversar, ya quería hacer un análisis, seguramente lo tiene pensado. Pero no es el momento. Lo que sí es el momento ahora es del flash informativo y una nueva canción para darle paso a la última media hora del noticiero. Así que flash con lo que hay que saber este viernes y una gran canción para levantar la jornada. Beneficiados sin cuidados. El Gobierno Nacional hizo oficial la asignación universal para menores de edad sin cuidados parentales. El importe se destinará principalmente a su educación, actividades deportivas, culturales y recreativas. Volvió Brasil. El gobierno de Lula da Silva anunció el regreso del país a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, luego de la salida por orden de Jair Bolsonaro. El regreso implica todas las instancias, las de carácter político, tanto como técnico. Provincias en alerta. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranjas este viernes para las provincias de La Pampa, Neuquén y Río Negro por las altas temperaturas que serán superiores a los 40 grados. Gran parte del resto del país está bajo alerta amarilla. Juicio a los rugbyers. Concluye este viernes la primera semana del juicio a los 8 jóvenes implicados en el crimen de Fernando Báez Sosa. De los 22 testigos citados inicialmente, la mitad no serán requeridos. Fútbol unificado.
La Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, anunció la fusión de las categorías de la primera C y D del ascenso desde el próximo año. El primer requisito es que lo integren clubes totalmente profesionales.